Hola chicos, ¿cómo están? Les habla Miss Marisela. El día de hoy vamos a tratar nuestro curso de religión y nuestro tema va a ser los laicos. Vamos a ver pues chicos que la palabra laico se emplea para dar cuenta de aquello no eclesiástico que carece de orden clericales, o sea, aquello que no reviste de ninguna vinculación con la iglesia o las religiones, y el creyente que puede desarrollar su fe pero no está obligado a cumplir con las obligaciones sacerdotales. Entonces, generalmente el término se emplea para designar a aquel fiel de la iglesia que no es miembro del clero, o sea, el laico es un cristiano que ejerce su misión religiosa fuera del ámbito clerical. Está bautizado, sí, pero no ha recibido el sacramento de la orden sacerdotal y por esto puede llevar a cabo una existencia en la cual puede desarrollar acciones y actividades que están prohibidas a los sacerdotes, tales como casarse, tener hijos, o sea, formar una familia, ¿no? O también, por caso, no respetar lo que es el celibato. Recordemos que el celibato, chicos, es el no casarse, el no tener hijos, o sea, todo lo contrario a formar una familia, ¿no? Al no tener una familia, una pareja y hijos. Bien, entonces la educación laica va a ser una clase de educación que se ofrece de manera formal desde el Estado o desde un ámbito privado y que caracteriza por no estar sustentada con ninguna doctrina religiosa, ¿no? Entonces, por lo tanto, las creencias religiosas, es decir, la educación laica, prescinde de la fe religiosa que ostenta a sus alumnos. Pueden ser judíos, católicos, musulmanes, evangelistas, quedando tales creencias fuera y no ejercen injerencia en el aprendizaje. Por este tipo de educación se va a dirigir a toda la población más allá de las creencias que existen en las sociedades. ¿Por qué pues nace esta línea de laicos, ¿no? Pues, o laicismo, la palabra sería laicismo. ¿Por qué? Va a ser un movimiento que va a surgir a instancias de la Revolución Francesa y que propone la libertad de conciencia y la separación de Estado y religión. ¿Por qué va a ser eso? Dice, está inspirada en la corriente laicista que garantiza la libertad de conciencia sin la imposición de valores morales o normas que sostienen las diferentes religiones. Dice, por su lado, el laicismo es el término que designa a la ideología o movimiento político que promueve y defiende la organización social, independiente de las órdenes religiosas. Bueno, vamos a ver, chicos, de que acá, pues, ¿por qué a partir de la Revolución Francesa? Dice de que antes de la Revolución Francesa, pues, no había esta delineación, dice, de lo que es los laicos, ¿no? Dice que todo estaba en unión, comunión, pero lo que pasa es que en esta Revolución Francesa, con los movimientos revolucionarios de esa época en este lugar, dice, pues normalmente pues los fieles iban a confesarse. Entonces es ahí donde en los confesionarios dice que las personas iban y se confesaban y las personas que confiesan, los curitas, dice que estas informaciones pues los daban a los partidarios de esta revolución, ¿no? Para que ellos puedan pues digamos salir airosos de su revolución. Entonces a raíz de esto el pueblo se da cuenta de esto. Entonces, ¿por qué? Porque recordemos que dentro de la fe católica, pues una de las cosas que se tiene que hacer es ir al confesionario, ¿no? Está dentro de lo que un buen cristiano tiene que hacer, tiene que confesar sus pecados o las cosas negativas que haya hecho. Pero el detalle era de que esto era utilizado, ¿no? Por medio de las entidades para lo que es la revolución. Entonces, eso se dieron cuenta el pueblo y decidieron de que ya no, pues, o sea, ya no iban a confesarse. Ellos decidieron ya no confesarse porque estaba sucediendo esto. Entonces, ahí es donde ellos, digamos, fundan o crean esto del laicismo, en la cual ellos dicen, no, nosotros vamos a seguir con nuestras creencias, vamos a creemos en lo que nos han enseñado, creemos en Dios, creemos en Jesucristo, pero no vamos a tocar, a juntar lo que es el Estado con la iglesia, sino van a ser separados. Entonces ahí es donde empieza lo que es este movimiento, ¿no? Digamos, entre comillas, porque a la final pues no se separa en sí de la iglesia, porque después vamos a ver que más adelante dice que va a haber
un concilio Vaticano II, en el cual se va a celebrar en el año de 1959, donde se reconoció oficialmente la vocación religiosa de laico, dice, a partir de la santificación de sus obligaciones como cristianos. Es decir, el laico, aunque no es un clérigo, puede ejercer la evangelización y desarrollar tareas cotidianas de acuerdo a la propuesta de Jesús. ¿Vieron? Entonces, a raíz de esta ruptura que hubo en ese tiempo de la Revolución Francesa, por lo que les comento lo que sucedió, entonces hubo una pequeña ruptura, pero como hemos visto en este Concilio Vaticano II, pues ellos, o sea, el Vaticano, van a ver como una buena medida para estos fieles, para que no se alejen de la iglesia, pues la medida que van a tomar es declarar oficialmente como una vocación religiosa, ¿no? Entonces, declarando esta vocación religiosa, ya con el nombre de laico, van a hacer que estos pues sean ya, digamos, partes de las obligaciones como cristianos. Entonces, es así como nuevamente regresa y ya empieza a proceder a realizar trabajos de evangelización, pero no del lleno como estaba inicialmente, ¿no? Ahora acá vamos a ver, pues, dentro de lo que ¿cómo se dice? Proclama o dice lo que es los laicos, es que ellos dejan libre a las personas hacer lo que desean, pero sin dejar de encaminarse en lo que Jesús había enseñado, ¿no? Y entre ellos hay estas cosas que, como murales que ellos han hecho, van a seguir su ideología, digamos, ¿no? Por ejemplo, ellos dicen, ¿no? Por ejemplo, dice, yo creo en el amor loco. Dice, me guían las runas, o sea, son creencias que cada pueblo pueden tener, pero los laicos van a respetar, o sea, no van a obligar a que ellos pues dejen y profesen lo que ellos piensan, sino van a dar la libertad a que cada persona pueda ser libre de seguir su camino, pero siempre tratando de enseñar y de evangelizar con lo que Jesucristo nos enseñó cuando estuvo acá en la tierra. Por ejemplo, acá dice, la espiritualidad laica pues está relacionada con aquellas cualidades del espíritu humano como el amor, la compasión, la paciencia, la tolerancia, la capacidad de perdonar, la alegría, la responsabilidad y la armonía. Entonces son todas estas virtudes, ¿no? que los laicos van a fomentar y van a enseñar con su ejemplo, y es de esta manera que van a enseñar a las demás personas. Y recordemos, chicos, que en sí prácticamente somos todos, ¿no? O sea, todos nosotros, digamos, seríamos laicos, porque todos profesamos una creencia religiosa y todos enseñamos, ¿no? lo que Jesucristo nos enseñó cuando estuvo aquí en la tierra, y todos profesamos eso y enseñamos eso a las demás personas, solamente que las personas ya son libres de decidir si aceptan o no, pues más que nosotros los laicos no obligamos a nadie, sino cada quien es libre. Por eso, pero vivimos en comunidad, en unión con otras religiones, vivimos en unión, pero no estamos obligados a aceptar. Entonces, los laicos, entonces podemos decir que los laicos están llamados a practicar en la acción pastoral de la iglesia. Primero, con el testimonio de su vida, como les decía, o sea, con el ejemplo es lo que enseñamos a las personas. En segundo lugar, con las acciones en el campo de la evangelización, o sea, hablándoles, diciéndole a las personas, compartiendo nuestra fe, lo que nosotros creemos. Y luego dice la vida litúrgica y muchas otras formas de apostolado. Entonces son estas maneras que tenemos de enseñar a las personas, ¿no? Y esa es una de las formas de que tienen los laicos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una imagen en la cual es, digamos, una representación de un laico, en la cual que siempre va en la misma dirección, o sea, el laico siempre está en la misma dirección hacia Jesucristo, ¿no? Dice, y en esa dirección estamos todos, ya sean pobres, cautivos, ciegos, oprimidos, todos vamos en esa dirección si es que seguimos las enseñanzas de Jesucristo. Ahora dice, ¿no? Como dice acá el afiche, dice, vengan en avión, en barco o en tren, en coche o a caballo o en patineta, no interesa. Lo que interesa es hacia dónde vamos y hacia dónde queremos llegar, ¿no? Y esto lo vamos a hacer, vamos a poder llegar a Dios si es que cumplimos con todo lo que Jesucristo nos enseñó acá en la tierra. Entonces esa es nuestra guía
para seguir adelante.